Hoy, 17 de agosto del 2023, me permito presentar nuestro portafolio 1, la idea de la fragmentación de la realidad en las ciencias sociales. Este trabajo está presentado por Angerly Avendaño, Naira Durán, Ruth Yamila Aguilera, Sandy Saavedra. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del Programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana, nuestro profesor Wilman Preciado Valencia. En el campo de las ciencias sociales surge la fascinante cuestión de cómo comprendemos y abordamos la realidad compleja de la sociedad. La idea de la fragmentación de la realidad se refiere a la división de esta realidad en distintos enfoques, teorías y disciplinas, cada uno enfocándose en aspectos específicos de la vida social. Este enfoque fragmentado busca analizar y comprender fenómenos sociales desde diversas perspectivas, reconociendo que ningún enfoque único puede capturar completamente la riqueza y complejidad de la experiencia humana. Conozcamos un poco más de la historia de las ciencias sociales y su evolución. Antiguamente, la gente no hacía una gran diferencia entre filosofía y la ciencia, ya que ambos eran consideradas como formas de conocimiento. Pero a finales del siglo XVII, algo importante sucedió. La ciencia y la filosofía se separaron como si se hubieran divorciado. La ciencia se convirtió en buscar la verdad a través de la investigación, mientras que la filosofía seguía especulando y deduciendo. En ese momento, las universidades no eran como las conocemos ahora, ya que carecían de un cuerpo directivo permanente y el trabajo intelectual se realizaba al margen de ellas. Pero en el siglo XIX las cosas cambiaron con la reinvención, ya que la universidad se convirtió en un lugar donde se creaba y se transmitía el conocimiento, y es así como se van formando las diferentes áreas de estudio llamadas disciplina, como lo son la filosofía, la sociología, las ciencias políticas y la economía. Al principio se dieron muchos nombres para los campos de investigación, pero finalmente se redujeron a 6 categorías principales. Las personas estudiaban diferentes aspectos de la sociedad como la historia, la cultura y la conducta humana. Algunas personas estudiaron cómo las sociedades cambiaron con el tiempo y para esto se apoyaron en archivos antiguos para entenderlo. Otros se enfocaron en recopilar datos y estadísticas para hacer generalizaciones sobre cómo funcionan las sociedades en diferentes lugares y épocas. E incluso algunos se especializaron en estudiar sociedades lejanas y diferentes, como las tribus en lugares remotos. Estas nuevas formas de estudio ayudaron a las personas a comprender mejor el mundo y a resolver algunos problemas sociales. Aunque al principio, por tema de presión social y algunas razones ideológicas, solo se estudiaban países considerados importantes, los cuales eran Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Estados Unidos, con el tiempo se incluirían más áreas del mundo en la investigación, entendiendo que para comprenderlo se debía saber cómo operaba el mundo en su totalidad. Y es así como se desarrollaron las ciencias sociales, en las cuales la disciplina de la antropología ayudaría a estudiar el mundo primitivo y a empezar a establecer características y parámetros para entender las problemáticas del mundo y cómo se dividieron en diferentes disciplinas para estudiar la sociedad de maneras diversas. Este ha sido un camino largo y complejo, pero a su vez un sendero para las personas que ayuda a comprender y entender mejor el mundo en que vivimos. Bien, ahora hablaremos de Immanuel Wallerstein, quien plantea que el contexto en el que se desarrollan las ciencias sociales ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, él destaca el surgimiento de los Estados Unidos como una potencia económica, política y cultural dominante después de la guerra, lo que también afectó la dinámica de la academia. En este contexto, Wallerstein sugiere que las ciencias sociales deben adaptarse a estos cambios y replantear su enfoque y estructura. Una de las ideas claves de Wallerstein es la interdisciplinariedad,
argumenta que las divisiones rígidas entre las disciplinas académicas ya no son adecuadas para abordar los problemas y desafíos actuales. La propuesta de Manuel no es crear nuevas ciencias, sino reformar las ciencias sociales existentes para adaptarlas a un entorno cambiante y fomentar la interdisciplinariedad. Esto implicaría una mayor colaboración entre las disciplinas, un enfoque más flexible en la educación, la investigación y la creación de estructuras que permitan abordar los problemas desde múltiples perspectivas. Wallenstein también aboga por la creación de centros de investigación que se enfoquen en temas específicos durante un periodo determinado. Estos centros permitirían que investigadores de diferentes disciplinas trabajen juntos en proyectos interdisciplinarios, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos. Las esferas de investigación. La primera consiste en una revolución de grandes alcances en las ciencias naturales. En estas encontramos que fueron epistemológicamente muy estables desde el siglo XVII hasta los 70, en el sentido de que las premisas newtonianas y cartesianas siguieron siendo fundamentales para toda la actividad científica. La ciencia siguió considerándose como la búsqueda de las leyes más simples. La ciencia era objetiva, neutral, se ocupaba de los equilibrios y se le consideraba como acumulativa. Viene y nos dice que la ciencia no es determinista y que todo lo que podemos alcanzar es una serie de afirmaciones probabilistas acerca del futuro. Los procesos no son lineales, sino bifurcados, que la ciencia es la búsqueda de lo complejo y no de lo simple, y que lo más importante para nuestro propósito, las leyes científicas son irreversibles. Un presupuesto básico para la ciencia natural era el que el tiempo no afectaba la operatividad de la ley. Hoy, en cambio, varias ciencias naturales proclaman que es reversible es una premisa básica de la actividad científica. Todo esto ha redundado en una modificación de las relaciones entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Cuando yo era estudiante nos enseñaban que los científicos sociales eran inferiores a los científicos de la naturaleza, pero que en algún día nos hallaríamos a alguna par. Dado esto, que algún día podríamos hablar de los procesos sociales del modo que los naturalistas hablaban de los procesos científicos, esto es, que eran lineales, que tenían el equilibrio básico y que siendo irreversibles las leyes que los regieran eran universales. Y de pronto tenemos un grupo mayoritario de los científicos de la naturaleza diciendo, no se trata en verdad de la flecha del tiempo, de la flecha psicológica, pero el tiempo puede verse en otras direcciones. Y ello significa, entre otras cosas, que las ciencias sociales y las naturales se han aproximado, pero ya no sobre la base del modelo newtoniano de la ciencia natural y de su mecanismo, sino la base de las premisas que ya de antes eran fundamentales para las ciencias sociales. En efecto, el movimiento del dicho acercamiento va desde las ciencias naturales a las ciencias sociales. En cualquier caso, reconoce que los procesos sociales son los más complejos y al mismo tiempo asistimos a un movimiento en los denominados humanidades, que ello tiene mucho que ver con los cambios en la política mundial y ha coincidido en un auge de los estudios culturales. En ellos no son un movimiento preponderante. La historia del tiempo físico y el matemático. La internalización de las ciencias sociales. Esta etapa se evidencia después de 1945, ya que el mundo cambió en su economía y cultura. La apertura a otras formas de ver la existencia amplió y mejoró la visión del mundo. Surgen estudios de otras áreas geográficas como África, Asia o Rusia, ya que informes de la UNESCO mostraban enfoque solamente en Estados Unidos. Esto a raíz de una propuesta de un año más de estudio en los posgrados enfocados en un lugar específico del mundo. Esto dio lugar a miles de investigadores idóneos y calificados que, sin descuidar su disciplina principal, se ocupan en fundamentos racionales y metodológicos que implementan y complementan asimismo las ideas y las teorías, generando una ampliación en la visión de los investigadores y de las personas que
revisan la investigación. Cabe resaltar algo muy importante en esta época o en este proceso de evolución de las disciplinas, y es que en 1968 aún más evoluciona el mundo, con temas como los pueblos olvidados, donde se empieza a dar lugar a temas que antes no eran prioridad, como por ejemplo estudios sobre la mujer y las negritudes, quitando la venda y ampliando las perspectivas desde una visión más holística. Y entonces, ¿qué clase de ciencia social debemos construir? De acuerdo con las propuestas de Wallerstein y revisando nuestra actualidad, debemos tener un enfoque crítico de la fragmentación, entendiendo que las disciplinas estudiadas por separado nos van a limitar la comprensión social, por lo cual se hace necesario crear vínculos entre las diferentes áreas, permitiendo superar estas divisiones y buscar una visión más completa de la realidad social. También se hace importante entender y comprender el contexto histórico de cada época y de esta manera interpretarlos en la actualidad, para así tener un enfoque más profundo que nos permita conocer la raíz de las problemáticas sociales que se han visto afectadas por las distintas revoluciones, la globalización y los muchos cambios históricos que a su vez han influido en dirección de las mismas ciencias.